Nunca pensé que acabaría escondido detrás de una columna en el hall de un hotel de Alicante, con el corazón golpeándome el pecho y un café frío en la mano, viendo cómo mi mujer entraba cogida del brazo de otro hombre. No era un gesto casual, no era un amigo. La forma en la que él la miraba, y, peor aún, la forma en la que ella le devolvía la mirada, me dejaron helado. Todo empezó esa misma mañana, cuando Laura salió de casa diciendo que tenía una reunión importante de trabajo. Nada raro, salvo por el vestido. Un vestido que no me ponía ni en nuestros aniversarios. Un perfume caro que apenas usaba, reservado para ocasiones contadas. Y los tacones, esos que siempre decía que le destrozaban los pies. No iba a seguirla. No era ese tipo de marido. Pero el destino, o la mala suerte, se encargó de meterme en el mismo hotel. Tenía que pasar por allí para ver a un cliente, y justo en la entrada, la vi aparecer. Reía, le tocaba el pecho mientras le susurraba algo, y él no paraba de tocarle la cintura. No sabía qué hacer. Si salir y enfrentarla ahí mismo, o esperar. Algo en mí decidió esperar. Y así fue como terminé escondido, viendo cómo pedían una habitación en recepción. Una habitación doble. Lo que ocurrió después fue el inicio del mes más destructivo de mi vida. En cuanto los vi subir por el ascensor, sentí que me ardían las manos de la tensión, pero me obligué a no moverme. Sabía que si reaccionaba sin pensar acabaría perdiendo cualquier oportunidad de saber exactamente qué estaba pasando. Esperé unos minutos en el hall fingiendo revisar mi correo en el móvil y, cuando el recepcionista quedó libre, me acerqué con toda la calma que pude. Le expliqué que estaba buscando a unos conocidos que habían llegado hace poco y que no estaba seguro de si se habían alojado allí o solo habían venido a tomar algo. No sé si fue mi tono serio o que la curiosidad también le picaba al chico, pero me soltó sin problema que la pareja había reservado una habitación en la 4ª planta y que la estancia estaba pagada por adelantado para 2 noches. Eso no solo me dejó claro que no era algo improvisado, sino que llevaban tiempo planeándolo. Subí por las escaleras para evitar coincidir con ellos en el ascensor y me detuve en el pasillo. Había 4 habitaciones ocupadas y un carrito de limpieza a un lado. La camarera no estaba, así que me acerqué al carrito y tomé prestado un par de toallas limpias. Caminé hasta la puerta que coincidía con el número que el recepcionista me había indicado y toqué suavemente, como si fuera parte del servicio. Nadie respondió. Toqué de nuevo, esta vez con un golpe más seco. Escuché movimiento dentro y una voz masculina que decía algo, seguida de la risa de Laura. No necesité más para confirmar lo que mi cabeza ya estaba procesando, pero aún así permanecí allí, pegando el oído a la puerta durante unos segundos más. La risa se convirtió en un murmullo y luego en silencio. Bajé rápido las escaleras y salí del hotel sin mirar atrás. No podía quedarme en el pasillo como un idiota esperando que abrieran. Tenía que pensar en el siguiente paso. Mi primera idea fue volver a casa y esperar a que ella regresara, pero no quería que todo se convirtiera en una discusión a gritos sin pruebas claras que pudiera usar después. Caminé varias calles hasta encontrar un bar con terraza y pedí un café que no probé. Desde allí, llamé a un amigo que trabaja en seguridad y le pedí un favor. Le expliqué, sin adornos, que necesitaba una cámara pequeña, fácil de ocultar, y que tenía que tenerla en menos de 1 hora. Cuando colgué, me quedé mirando el tráfico mientras repasaba en mi cabeza las últimas semanas. Las salidas improvisadas, las llamadas que contestaba desde la cocina, los mensajes que le sacaban una sonrisa y que jamás me enseñaba. Siempre había excusas, siempre había un motivo aparentemente inocente. Hasta ese momento me había parecido más cómodo creer que eran paranoias mías que enfrentar la posibilidad de que me estuviera engañando. Ahora ya no había lugar para dudas, pero sí para la confirmación completa. Mi amigo llegó al cabo de 40 minutos con una bolsa deportiva. Me entregó una cámara del tamaño de un mechero,
con batería suficiente para horas y la posibilidad de conectarla al móvil en directo. Me dio instrucciones rápidas sobre cómo usarla y se marchó sin hacer preguntas. Volví al hotel caminando despacio, repasando cada paso para no cometer errores. Entré como si nada, crucé el hall y tomé el ascensor hasta la 4ª planta. Me paré un par de puertas antes y esperé a que no hubiera nadie en el pasillo. En menos de un minuto, la cámara estaba colocada en el marco del pasillo frente a la puerta de su habitación, bien disimulada. Bajé de nuevo, salí del hotel y me senté en un banco de la plaza de enfrente, conectado al video en tiempo real. Durante un rato no pasó nada. Luego la puerta se abrió y salió el hombre, un tipo alto, con barba recortada y un traje caro. Miró hacia los lados antes de dirigirse al ascensor. Minutos después, Laura salió con una bata del hotel, hablando por teléfono, y se quedó en el pasillo unos segundos antes de volver a entrar. La familiaridad con la que se movía dentro de ese espacio me dejó claro que no era la primera vez que estaba allí con él. Esperé 2 horas más. Vi cómo pedían comida a la habitación, cómo se reían juntos y cómo él se acercaba por detrás para abrazarla. No había una sola imagen que pudiera interpretarse como algo laboral o amistoso. Decidí que era suficiente por ese día. Recogí la cámara cuando el pasillo quedó vacío, la guardé en el bolsillo y me alejé con la sensación de llevar una bomba encima. De camino a casa, el móvil vibró. Era un mensaje de Laura: la reunión se está alargando más de lo esperado, no me esperes para cenar. Lo leí varias veces antes de guardar el teléfono sin responder. Entré en casa, encendí el ordenador y guardé todo el material en un disco duro externo. También hice una copia en la nube con acceso restringido, por si me lo arrebataba en una confrontación futura. Cené solo, intentando no pensar demasiado en lo que había visto, pero las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, la veía riéndose en esa habitación, moviéndose con una comodidad que jamás mostraba conmigo. Me fui a la cama temprano, aunque dormir fue imposible. Me quedé tumbado, mirando el techo, hasta escuchar la cerradura a las 2 de la madrugada. Entró sin hacer ruido, dejó el bolso en el suelo y fue directa a la ducha. Cuando salió, se metió en la cama sin decir nada. Su respiración tranquila me resultó insoportable. En ese momento supe que no se trataba solo de una traición puntual. Aquella escena en el hotel no era el inicio, sino la confirmación de algo que llevaba tiempo desarrollándose a mis espaldas. Y yo estaba listo para llegar hasta el final, sin margen para excusas. Pasé todo el día siguiente con una presión en el pecho que me hacía difícil hasta respirar con normalidad. Me levanté temprano, preparé café y me senté en la mesa de la cocina mirando el reloj, esperando a que Laura se levantara. No quería hacer un espectáculo delante de nadie, pero tampoco pensaba dejarlo para más adelante. Ella apareció sobre las 9, en pijama, bostezando como si hubiera dormido toda la noche sin preocupación alguna. Me miró de reojo mientras servía su taza de café y dijo que parecía que no había dormido bien. No respondí a esa provocación disimulada. Me limité a esperar a que se sentara frente a mí. Cuando lo hizo, saqué el disco duro del bolsillo y lo puse sobre la mesa. Ella frunció el ceño y preguntó qué era eso. Le dije que era el resumen de su reunión en el hotel de Alicante. Se quedó inmóvil durante unos segundos, con la taza a medio camino hacia la boca, antes de dejarla sobre la mesa con un golpe suave pero nervioso. Me pidió que explicara qué quería decir con eso. Le respondí que no necesitaba explicárselo, que ahí dentro tenía todo grabado y que si quería podía verlo conmigo en el salón. Se levantó de golpe, diciendo que no entendía nada y que me estaba inventando una historia absurda. Me mantuve sentado, observando cada movimiento, cada gesto, y le dije que la había visto entrar con él, que sabía el número de habitación, que había escuchado su voz detrás de la puerta y que tenía grabaciones del pasillo en las que se veía perfectamente quién entraba y salía.
Laura palideció. Intentó recuperar el control diciendo que estaba exagerando, que sí, había estado con un compañero, pero que era para preparar un proyecto importante y que necesitaban privacidad para trabajar. Le pregunté si la privacidad incluía pedir una habitación doble para 2 noches, comer juntos en Albornoz y reírse en la puerta abrazados. Su respuesta fue un silencio largo, roto solo por el sonido de la cafetera. Luego se acercó, apoyó las manos en la mesa y dijo que no tenía derecho a espiarla. Le contesté que había dejado de tener derecho a mi confianza en el momento en que cruzó la puerta de ese hotel con él, y que si quería hablar de derechos podríamos hacerlo con un abogado delante. La tensión en la cocina era tan densa que apenas podía escuchar el tráfico de la calle. Ella se dejó caer en la silla y se cubrió la cara con las manos. Dijo que no quería que esto se convirtiera en una guerra. Le respondí que no era una guerra, era la consecuencia directa de sus decisiones, y que yo solo estaba mirando los hechos. En ese momento, levantó la vista y soltó que no había pasado nada físico, que todo se había quedado en charlas y en una conexión personal que no tenía conmigo desde hacía años. Me reí sin ganas y le dije que, si esa era su defensa, entonces estaba admitiendo que había buscado lo que no encontraba aquí en otro hombre. Laura cambió de táctica. Dijo que yo llevaba meses distante, que estaba más pendiente del trabajo y que no me daba cuenta de que ella también necesitaba atención. Respondí que nada justificaba lo que había hecho, y menos aún las mentiras repetidas. Su tono subió de golpe, gritándome que no podía soportar la idea de vivir con alguien que la controlaba y la espiaba. Yo le respondí con la misma fuerza, diciéndole que no había empezado a sospechar por capricho, que había llegado a ese punto porque cada vez se alejaba más y se encerraba en una vida que no compartía conmigo. Se levantó otra vez y empezó a caminar por la cocina como un animal enjaulado, buscando algo que decir para salir airosa. Yo la observaba en silencio, decidido a no ceder terreno. Me pidió que borrara las grabaciones y que dejáramos todo atrás, como si no hubiera pasado. Le dije que no iba a borrar nada, que no confiaba en ella y que necesitaba tiempo para decidir qué iba a hacer con nuestro matrimonio. La frase la golpeó. Por primera vez en toda la conversación, vi miedo real en su cara. Preguntó si pensaba dejarla. Respondí que todavía no lo sabía, pero que si quería tener alguna posibilidad de arreglar algo, lo primero que tenía que hacer era contarme toda la verdad, sin rodeos. Laura se sentó otra vez, esta vez con los hombros caídos. Dijo que se habían conocido en una reunión de trabajo hacía meses, que habían empezado a coincidir más y que la atracción fue creciendo. Afirmó que en el hotel no habían llegado a acostarse, pero que sí habían hablado de hacerlo. Le pregunté si pensaba que esa diferencia me hacía sentir menos traicionado. Contestó que no lo sabía, que estaba confundida, que en ese momento creía que quería algo distinto y que él le ofrecía una novedad que ya no sentía conmigo. Me mordí la lengua para no decirle lo que pensaba realmente sobre esa novedad y le recordé que mientras ella buscaba emociones nuevas, yo me había mantenido fiel, cuidando de nuestra casa y confiando en ella. La conversación duró más de 1 hora, llena de idas y venidas, acusaciones y justificaciones. Terminó cuando le dije que esa noche dormiría en el sofá y que no quería verla intentar hacer vida normal como si nada hubiera pasado. Le advertí que las grabaciones y la información estaban a salvo y que, si intentaba darme la vuelta a la situación o manipularme, las usaría sin pensarlo. Se quedó sentada en silencio mientras yo me levantaba, cogía el disco duro y me encerraba en el salón. Esa mañana había dejado claro que, pasara lo que pasara después, nuestra relación ya no estaba en el mismo punto y que la línea que había cruzado no podía deshacerse. Esa noche apenas pegué ojo. Me quedé en el sofá, con las luces apagadas y el disco duro encima de la mesa, repasando mentalmente cada palabra que habíamos cruzado en la cocina.
Sabía que, aunque Laura hubiera confesado parte de lo que había hecho, seguía ocultando cosas y que su principal preocupación no era reparar nada sino salvar su propia imagen. La sensación de que intentaría girar la historia para presentarse como víctima me empujó a dejar de pensar en una reconciliación y centrarme en protegerme y, de paso, en devolverle el golpe. No quería venganza impulsiva, de esas que luego te dejan en peor posición. Necesitaba un plan preciso que la dejara expuesta y me diera ventaja en cualquier negociación futura, ya fuera para un divorcio o para establecer nuevas reglas en la relación. Lo primero que hice fue poner en orden todo el material que tenía. Copié los vídeos y audios en 3 discos duros diferentes, uno guardado en casa de un amigo de confianza, otro en la oficina dentro de una caja fuerte y otro en un cajón bajo llave en casa. También creé una carpeta en la nube con contraseña y acceso restringido únicamente a mí. No quería correr el riesgo de que Laura descubriera el material y lo destruyera. Después de asegurar las pruebas, comencé a recopilar cualquier rastro de comunicación que pudiera existir entre ella y ese hombre, registros de llamadas, mensajes de correo, fotos que pudiera haber en sus redes, comentarios públicos y cualquier detalle que ayudara a demostrar que su relación no era inocente. Sabía que para mover las piezas correctamente debía entender quién era él y qué riesgo suponía para ella. Una búsqueda rápida en Internet me dio su nombre completo y su puesto en la empresa. Encontré su perfil en LinkedIn, algunas entrevistas que le habían hecho en medios locales y fotos en eventos corporativos. No tardé en dar con su estado civil, casado y con 2 hijos adolescentes. Esa información abrió una nueva posibilidad. Si su mujer no sabía nada, podría convertirse en un factor de presión. No tenía prisa, pero la opción quedaba sobre la mesa. Durante los días siguientes mantuve una actitud controlada en casa. Hablábamos lo justo sobre temas prácticos, evitando entrar en discusiones abiertas. Laura parecía aliviada por la calma aparente, pero yo veía cómo revisaba su móvil a escondidas y cómo se ausentaba más tiempo de lo normal para hacer recados. Me aseguré de no seguirla físicamente para no levantar sospechas, pero instalé en el coche un dispositivo de seguimiento GPS que me permitiría saber cada lugar en el que se detenía. Paralelamente, contacté con un conocido que trabaja como detective privado y le pedí que siguiera sus movimientos durante 2 semanas. No quería depender únicamente de mi vigilancia, prefería que alguien externo recopilara pruebas adicionales. Mientras el detective trabajaba, empecé a diseñar el golpe. La idea era sencilla, exponer su relación ante las personas cuya opinión le importaba más, de forma que no pudiera controlar la narrativa. No se trataba de un escándalo público indiscriminado, sino de llegar a su círculo directo, su familia, un par de amigas que siempre defendían su integridad, y algunos compañeros de trabajo clave. No planeaba enviar nada todavía, pero prepararía un paquete para cada uno, con pruebas ordenadas cronológicamente y explicaciones claras. Cada paquete contendría solo lo necesario para que entendieran lo que había pasado, sin exageraciones, para que la credibilidad fuera incuestionable. A la semana, el detective me entregó un informe detallado. Confirmaba que seguía viéndose con él, aunque en lugares más discretos. Habían coincidido en un apartamento que no era suyo y que, tras investigar, resultó estar a nombre de un amigo del tipo. También había fotos de ellos entrando juntos en una cafetería a las afueras y saliendo 2 horas después. La secuencia no dejaba dudas. Con esa información, el plan empezó a tomar forma definitiva. Esa misma noche, mientras Laura se duchaba, imprimí algunas de las fotos más claras y las guardé en un sobre. No iba a usarlas todavía, pero tenerlas listas me daba una sensación de control. Decidí que la primera persona en recibir el material sería su madre. Sabía que la relación entre ellas era estrecha y que la desaprobación materna tendría un impacto directo. Preparé un texto breve para acompañar las pruebas, explicando que no lo hacía por venganza gratuita,
sino porque necesitaba que alguien cercano a ella entendiera la situación real. El resto de sobres los prepararía después, dependiendo de cómo reaccionara Laura. Sin embargo, antes de enviar nada, quería medir su comportamiento cuando sintiera que algo se le escapaba. Al día siguiente, durante el desayuno, le dije sin rodeos que sabía que seguía viéndose con él y que ahora no solo tenía pruebas de ese día en el hotel, sino de encuentros posteriores. Su reacción fue inmediata, negó con más firmeza que nunca, diciendo que todo eran malinterpretaciones, que coincidían por trabajo y que estaba cansada de mis acusaciones. No le respondí, solo le dije que estaba bien, que quizá otras personas podrían ayudarme a entenderlo mejor, y que tal vez debería enseñarle el material a alguien imparcial. La expresión de su cara cambió en un segundo. Entendió exactamente lo que estaba insinuando. El resto del día se comportó de forma extrañamente amable. Me mandó mensajes preguntando qué quería para cenar, me llamó a media tarde para saber cómo iba mi jornada y se mostró servicial en casa. Era evidente que estaba intentando rebajar la tensión. Yo no aflojé. Me limité a responder con frases cortas y a no iniciar conversaciones. Sabía que estaba nerviosa y quería que esa inquietud creciera. Esa noche, mientras fingía ver la televisión, revisé en el ordenador el borrador del paquete que iba a enviar. Añadí las nuevas fotos y las notas del detective y lo guardé en un USB protegido con contraseña. El plan estaba listo para ejecutarse en cualquier momento. No tenía prisa, porque entendía que la presión silenciosa era una herramienta más potente que una explosión inmediata. Cada día que pasara sin saber si yo iba a mover ficha sería un día en el que perdería confianza y control. Me fui a dormir sabiendo que, a partir de ese momento, cualquier paso que diera sería calculado y con un objetivo claro, dejarla sin margen de maniobra y con la certeza de que sus acciones no iban a quedar ocultas. La venganza ya no era una idea difusa, sino un proceso en marcha que solo necesitaba el momento exacto para ejecutarse. Esperé hasta el domingo para hablar con ella. Quería que la tensión acumulada durante la semana hiciera su efecto y que llegara a la conversación sin la arrogancia que había mostrado antes. Me levanté antes que Laura, preparé café y me senté en el salón con todo el material sobre la mesa, el informe del detective, las fotos impresas, el disco duro y el sobre dirigido a su madre. No lo puse de forma desordenada, sino perfectamente alineado, como si fuera una presentación formal. Cuando escuché que salía de la habitación, no dije nada. La dejé entrar en el salón y ver por sí misma lo que había sobre la mesa. Se quedó de pie, con las manos agarrando el borde de su bata, mirando el conjunto sin acercarse demasiado. «Siéntate», le dije, señalando la silla frente a mí. «Tenemos que hablar sin gritos y sin mentiras». Se sentó despacio, evitando mirarme a los ojos. Le expliqué que había pasado semanas recopilando todo lo que necesitaba para entender la magnitud de lo que había hecho. Le dije que no estaba interesado en más versiones edulcoradas, que ya conocía el lugar, las fechas y hasta la frecuencia de sus encuentros con él. Le empujé el informe del detective y le pedí que lo leyera. Lo hizo en silencio, con la cara cada vez más tensa. Al llegar a la parte de las fotos en la puerta del apartamento, cerró el informe y lo dejó sobre la mesa sin decir nada. «Quiero que me cuentes todo, desde el principio, sin omitir nada. Y si lo que me dices no coincide con lo que tengo aquí, la conversación termina y se acabó cualquier intento de solución», le advertí. Laura respiró hondo y empezó a hablar. Admitió que la atracción había empezado meses antes de lo que me había dicho, que no se trataba de un único encuentro en el hotel, que habían estado en ese apartamento varias veces. Dijo que al principio se engañaba a sí misma pensando que era solo una amistad especial, pero que pronto cruzaron la línea y que ya no sabía cómo detenerlo. Me confesó que en los últimos meses había pensado en dejarme varias veces, pero que no se atrevía por miedo a perder estabilidad económica y a enfrentarse al juicio de su familia. No lloraba,
No buscaba dramatizar, simplemente soltaba los datos, como si al decirlo se quitara peso de encima. Entonces, ¿qué pensabas que iba a pasar? Pregunté. ¿Que yo iba a seguir aquí mientras tú mantenías tu segunda vida? No lo pensé de esa forma, Javier, respondió. Me decía a mí misma que era algo temporal, que lo dejaría antes de que tú lo supieras. Pues llegaste tarde, contesté. Y ahora no estamos aquí para decidir si me entero o no, sino que se hace con lo que ya es un hecho. Guardamos silencio unos segundos. Yo no quería precipitarme. Le expliqué que tenía todo listo para informar a su madre y a un par de personas más de su entorno, y que no me temblaría la mano si intentaba manipular la situación para presentarme como el culpable. Laura me pidió que no lo hiciera, que estaba dispuesta a cortar todo contacto con él si manteníamos la discreción. Le pregunté si creía que eso era suficiente después de lo que había pasado. No lo sé, dijo. Solo sé que no quiero perderlo todo por algo que, en el fondo, tampoco me da lo que pensé que me daría. El problema es que ya lo perdiste, respondí. Lo único que queda es decidir si quieres firmar unos papeles o si vas a aceptar un nuevo tipo de relación, una en la que la confianza está rota y en la que todo se revisa. Me miró sorprendida, como si no esperara que planteara una alternativa distinta al divorcio inmediato. Le expliqué que, si me quedaba, no sería bajo las reglas que teníamos antes. No habría salidas sin explicaciones detalladas, no habría secretos con el teléfono y cada gasto debería justificarse. Además, me reservaba el derecho de seguir adelante con el envío del material si veía cualquier señal de que retomaba el contacto con él o con cualquier otro. Eso no es un matrimonio, Javier, dijo con un tono entre molesto y resignado. Lo que teníamos dejó de serlo en el momento en que decidiste que otra persona podía ocupar un espacio que era mío. Esto es lo que hay ahora. ¿Lo tomas o lo dejas?, contesté sin alterar la voz. Se quedó pensativa durante un buen rato. No apartaba la vista de las fotos sobre la mesa. Al final, dijo que aceptaba las condiciones, que hablaría con él para dejar claro que no habría más encuentros y que me daría acceso a todo lo que necesitara para comprobarlo. Le respondí que eso era lo mínimo. Le advertí que no estaba prometiendo una reconciliación emocional, sino un acuerdo práctico para manejar la situación mientras decidía qué hacer a largo plazo. ¿Y si lo único que quiero es recuperar lo que teníamos?, preguntó casi en un susurro. Entonces tendrás que asumir que puede que no lo consigas, respondí. Esto no se arregla con promesas. Se arregla, si acaso, con tiempo y con acciones que demuestren que puedes ser honesta. Nos quedamos en silencio de nuevo. Ella recogió el informe y las fotos, como si quisiera apartarlas de su vista, pero yo se las quité de las manos y las guardé en una carpeta. Le dejé claro que ese material no iba a desaparecer y que, si volvía a darme un motivo, saldría de este salón hacia las personas adecuadas. No contestó. Se levantó y fue a la cocina, dejando el café enfriarse sobre la mesa. Yo permanecí sentado, repasando mentalmente lo que había conseguido. No era una victoria completa, pero había establecido el terreno de juego. Ahora todo dependía de si cumplía o si me empujaba a ejecutar la última parte del plan. Pasaron 3 semanas desde aquella conversación sin que ocurriera ningún incidente visible. Laura cumplió, al menos en apariencia, con las condiciones que le había impuesto. No hubo salida sin avisar, dejó el teléfono sobre la mesa cuando llegaba a casa y mantuvo un tono más prudente en todo lo que hacía. Sin embargo, yo no me engañaba. Sabía que el simple hecho de que se comportara así no significaba que la confianza estuviera reconstruida, porque no se trata de un gesto puntual sino de un cambio sostenido en el tiempo, y aún estábamos demasiado cerca de los hechos como para que eso tuviera un valor real. Por eso seguí utilizando el GPS en su coche, revisando los registros de llamadas y manteniendo contacto con el detective por si aparecía algo sospechoso.
El informe que me entregó después de esas 3 semanas no incluía nada fuera de lo normal. Eso me confirmó que, al menos en ese periodo, no había intentado retomar el contacto con él. A pesar de eso, la sensación en casa no era de calma. Todo se había convertido en una convivencia fría, en la que las conversaciones se reducían a cuestiones logísticas y a comentarios superficiales. Ya no había gestos espontáneos ni momentos compartidos de forma natural. Yo no buscaba acercarme y ella tampoco parecía segura de cómo hacerlo. Era como vivir con un socio con el que mantienes un negocio en marcha, pero sin ningún interés personal en el otro más allá de las responsabilidades compartidas. En más de una ocasión pensé en que esa situación era, de hecho, una transición hacia el final definitivo, y que lo único que quedaba era elegir el momento y la forma más convenientes para cerrar el capítulo. Una noche, mientras cenábamos en silencio, decidí que ya no tenía sentido seguir alargando algo que no mostraba signos de recuperación. Le dije que teníamos que hablar y que no iba a ser una conversación negociable. Me miró sin soltar los cubiertos, como si esperara lo peor. Le expliqué que, aunque había cumplido las condiciones en las últimas semanas, eso no había cambiado la realidad de que la relación estaba rota. Le dije que no tenía interés en reconstruir algo que había dejado de tener valor para mí, y que prefería cerrar la historia ahora que seguir prolongando una rutina que no aportaba nada. ¿Estás diciendo que quieres divorciarte?, preguntó, sin levantar la voz. Sí. Y no es por castigo, es porque no quiero vivir en un estado de vigilancia constante. No quiero gastar energía en revisar cada paso que das para sentirme seguro. Eso no es vida para ninguno de los dos. No intentó convencerme de lo contrario. Se limitó a preguntar si pensaba utilizar el material que tenía. Le dije que no lo haría siempre que el proceso fuera limpio y sin intentos de perjudicarme legal o socialmente. Añadí que si detectaba cualquier maniobra suya para manipular la narrativa, no dudaría en usarlo. Asintió y dijo que entendía la condición. Después preguntó si podía quedarse en el piso hasta encontrar otro lugar. Le respondí que no tenía problema siempre que respetara el acuerdo de separación y que eso quedara por escrito para evitar malentendidos. Durante los días siguientes, redactamos con un abogado un documento que incluía la división de bienes, las condiciones de convivencia temporal y la fecha límite para que ella se marchara. No hubo grandes discusiones porque ambos queríamos que el proceso fuera rápido. Las reuniones eran impersonales, casi como si fuéramos desconocidos tratando un contrato. Lo único que la alteró visiblemente fue la cláusula que incluía mi derecho a retirar el permiso de estancia en el piso si rompía alguna de las condiciones. No lo discutió demasiado, pero quedó claro que no le gustaba. Cuando finalmente firmamos, experimenté una sensación de alivio inmediato. No era felicidad, pero sí una descarga de tensión acumulada. Esa misma noche, guardé todas las pruebas en una caja que dejé en casa de mi amigo, con la instrucción de que no las usara salvo que yo se lo pidiera. No quería seguir viéndolas ni tenerlas a mano, porque mi vida ya no iba a girar en torno a vigilar a Laura. Los últimos días de convivencia fueron extraños. No hubo escenas, ni reproches, ni intentos de reconciliación. Simplemente compartíamos el espacio de forma funcional hasta que ella empezó a llevarse sus cosas poco a poco. La mañana que se marchó definitivamente, cerró la puerta sin despedirse. No la seguí, no miré por la ventana, no quise convertirlo en un momento simbólico. Para mí, el final ya había ocurrido semanas atrás. En los días siguientes, la casa se sintió más vacía, pero también más clara. Sin tensión, sin esa sensación de estar en una trinchera esperando el próximo movimiento del otro. Me dediqué a reorganizar mis rutinas, a salir más con amigos y a retomar actividades que había dejado aparcadas. No buscaba llenar un vacío con ruido, sino recuperar la sensación de control sobre mi propia vida. La confianza en otra persona puede romperse en un segundo,
pero la confianza en uno mismo requiere tiempo para reconstruirse, y yo estaba dispuesto a invertir ese tiempo. Mirando hacia atrás, no me arrepentía de haber planificado la venganza y de haber puesto condiciones estrictas antes de decidirme por el divorcio. No lo hice por crueldad, sino para asegurarme de que la decisión final no fuera una reacción impulsiva. Necesitaba verlo todo con distancia, confirmar que no había voluntad real de reconstrucción y, sobre todo, salir de la situación sin sentir que me habían arrastrado. Lo que aprendí es que, cuando alguien cruza ciertos límites, el perdón puede ser una elección, pero la confianza no es algo que se recupere por decreto. El capítulo con Laura terminó de forma controlada, sin escenas públicas ni guerras abiertas, y eso era exactamente lo que quería. Ahora quedaba lo más importante, no repetir los mismos errores de confianza ciega y no ignorar señales que antes preferí pasar por alto. No sé si volveré a compartir mi vida con alguien en el mismo sentido, pero sí sé que, pase lo que pase, no volveré a dejar que otra persona decida por mí los límites de lo que estoy dispuesto a tolerar.